Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrés Berterreche, soy ingeniero agrónomo forestal y durante estos últimos 13 años he tenido participación en diferentes lugares de la organización del Estado. Particularmente en este momento no estoy en ningún lado, estoy trabajando en realidad la diaria es patrón mío porque estoy trabajando en la Federación de Cooperativas de Producción, que no es agraria justamente, pero tenemos una historia de la gestión pública de lo que es el tema de las políticas agropecuarias. Eh, cuando me invitaron, agradecer que me hayan invitado, agradecer a los autoconvocados que han permitido que se discutiera el tema del agro que siempre estaba escondido en nivel urbano y que es una batalla fundamental desde el punto de vista cultural. Tenemos que saber qué es lo que hay a nuestras espaldas y cómo funciona, porque tenemos mayoritariamente visiones deformadas de lo que es el mundo rural y el mundo agropecuario, que no necesariamente son la misma cosa. Eh, Cuando me invitaron me dijeron, bueno, hay una parte histórica, una parte de la realidad actual y una visión a futuro. Hablar de la parte histórica, cuando después van a hablar Piñeiro y Bertola, es regalarme, así que voy a ser muy concreto en eso. Este, Uruguay, cuando yo hice la tesis de ingeniero agrónomo, la hice sobre monte nativo y había leído un informe de Osvaldo del Puerto, no sé cómo hizo el estudio, pero decía que más o menos había un 10% de todo el territorio que eran zonas de monte, arbóreas o arborescentes, es decir, de arbustos o de árboles, contando en ese 10% a los palmares. Eso significa que hay un 90% que era otra cosa. Y esa otra cosa son pastizales, son praderas naturales que hubo desde siempre en esta zona de la banda oriental. Y eso tuvo que ver con la realidad agropecuaria y rural, de cómo se desarrollaron, cuáles son las estructuras, porque además no hubo un desarrollo agrícola importante, diría que hasta entrado el siglo XX. Eh, por lo tanto, la tierra siempre fue importante, pero en clave ganadera. Lo sigue siendo, eso lo sigue siendo. Y tenemos que ir a los grandes hitos. La tierra fue importante y también dentro de la revolución artiguista, tal vez una de las medidas más importantes fue el reglamento de tierra de 1815. No fue casualidad, se levantó Artigas y dijo, voy a hacer un reglamento de tierra, que fue la primera reforma agraria de América Latina. Había una necesidad de, de la gente que lo rodeaba y había una necesidad productiva para que eso sucediera. Y se entregó y fue tal vez el mejor llamado a la contrarrevolución. Era inadmisible para la oligarquía porteña y para el imperio portugués, luego brasilero, un desarrollo de ese tipo donde los más infelices serán los más privilegiados. Y es parte del por qué ingresaron las fuerzas. Pues, ustedes saben, perdió militarmente la revolución artiguista, se creó un país que no es lo mismo que estaba diseñado, hubo un desarrollo ganadero más o menos como venía hasta que la torre hizo algunas acciones para impulsar la modernización, entre comillas, del campo. Y llegamos al siglo XX ya con una visión, sobre todo del vallismo, de Valle de Ordóñez, pensando en el desarrollo agrícola como la posibilidad de generar excedentes para después tener excedentes industriales. Y ahí me quiero detener un minuto porque hubo alguien que se puso a estudiar de quiénes eran los títulos de propiedad ya en la primera década del siglo XX. Y los estudios, esto me lo comentó Caetano una vez en una charla como esta, yo no lo sabía.
En esos estudios daba que el 75% estaba en manos privadas y el 25% todavía pertenecía al Estado. Y recuerden esa cifra porque vamos a hablar. Y cómo habían accedido a esos títulos de propiedad de la tierra a los privados. Y había títulos que se le habían dado el virrey de España, en el Río de la Plata, títulos que se le habían dado las fuerzas portuguesas en la Cisplatina, estaban todos validados, ¿eh? Títulos que se habían dado en las distintas guerras civiles que tuvimos hasta 1904, pero no se encontró un solo título de aquella reforma agraria que fue el reglamento de tierra, ni uno solo. Y la conclusión es que la Constitución de 1830 prohibía hacer confiscaciones sin retribución y por lo tanto consideraba que la revolución artiguista era confiscatoria y por lo tanto no era reconocida por el nuevo gobierno hasta el día de hoy. De hecho, no hay un solo título que venga del reglamento de tierra. Un debe que tendríamos que ponerlo ahora, ya que nos invitan a discutir cosas, está bueno empezar a discutir esas cosas. Cómo llegan los dueños de la tierra a tener la tierra. Hubo después un desarrollo importante en la década del 40, bien interesante, porque se dan determinados mecanismos que llevan a la educación rural, por ejemplo, a los programas de la escuela rural, Julio Castro, el maestro Soler, vinculado a eso, y al mismo tiempo la organización de los que me flanquean acá impulsan en Paysandú un congreso donde se impulsa en definitiva lo que después va a ser el Instituto Nacional de Colonización en el 48. El encuentro fue en el 45 y 3 años después nace el Instituto de Colonización con una esperanza bárbara en que fuera un cambio en la estructura agraria que permanecía bastante estancada y siguió estancada, ¿no? Dicen que cuando lo votaron se fueron a quejar con algún líder ruralista que estaba en el Parlamento y le dijeron, no se preocupen, les votamos la ley pero no les votamos el presupuesto. Y en realidad cumplieron bastante bien. Y eso fue lo que pasó con el instituto, con vaivenes, ¿no? A veces mejor, a veces peor. Utilizado como herramienta para favores políticos. Tuvo poco desarrollo. Con las políticas de protección al mercado interno, de sustitución de importaciones, hubo un desarrollo agrícola importante y algunas otras políticas asociadas. Hubo un desarrollo interesante, que es un dato importante. En la década del 50 se llegó a hacer en agricultura lo mismo que ahora, pero la diferencia es que se hacía arado mancera, con bueyes nomás. Se hizo más o menos 1 millón de hectáreas de agricultura, de secano. Eso para entender que tampoco lo que pasó ahora, sí pasó en productividad, pero no pasó en superficie, por lo menos. Más o menos se llegó a hacer la misma superficie de agricultura de secano que la que tuvimos recientemente, en el empuje de la primera década del siglo XXI. Le salté algunas etapas y vamos a partir del 2005, de una situación del agro compleja que se venía de una crisis financiera generalizada, de un endeudamiento donde casi todo el campo estaba en rojo. Había la necesidad al mismo tiempo por el país, por las condiciones que tenía en el 2005 el país, liberar las fuerzas productivas, tratar de empujarlas para que se produjera y generar excedentes que se pudieran redistribuir. Y se basó en eso un modelo de desarrollo agropecuario basado justamente en la fuerza de la tecnología, del uso de los recursos, que generó un montón de riqueza, y al mismo tiempo se hizo una serie de políticas por parte del Frente Amplio, privilegiando 2 sectores, la agricultura familiar y los trabajadores rurales. La agricultura familiar porque era considerada una forma de vivir en el campo y del campo fundamental, porque era un tipo de visión rural, no solamente agropecuaria, totalmente diferente y que había que apoyar, y que además en un sistema capitalista que se estaba desarrollando fuertemente, iba y le pasó nomás,
iba a quedar un poco aislada en los procesos de desarrollo. Al mismo tiempo, se promovió todo el tema de los trabajadores, lo decía María, por primera vez los trabajadores rurales tuvieron estatus de ciudadanos, igual que las empleadas domésticas, ¿no? Consejo de salario por primera vez en 180 años de vida independiente. Eso no es menor. Es el reconocimiento y la valoración de los trabajadores rurales desde otra perspectiva. Al mismo tiempo, la ley de 8 horas, que de todas maneras las leyes después, si no estamos organizados en el territorio, pueden ser saludos a la bandera. No alcanza con hacer leyes, aunque sean muy inclusivas y muy equitativas. Después los trabajadores tienen que, y los sectores más vulnerables y vulnerados de la sociedad tienen que organizarse para poder defender los derechos que se van conquistando a nivel político. Pero hubo una concentración capitalista muy fuerte. En base a ese crecimiento de desarrollo productivo, una concentración muy fuerte. Algunos sectores muy dinámicos, el caso de los cultivos de secano, principalmente el cultivo de verano, y dentro del cultivo de verano la soja. La lechería tuvo un desarrollo importantísimo y muy rápido. Solamente nosotros cuando llegamos al instituto, no al ministerio, en el Instituto de Colonización en el 2010, el promedio nacional no llegaba a los 2.000 litros de leche por hectárea por año. Se superó ampliamente, en este momento anda arriba de los 3.000, 3.500, parece que están ahora. Es decir, que hay un aumento de la productividad muy fuerte. Lo mismo pasó en el área de los cultivos de secano. El sector forestal también, al mismo tiempo con una distribución de ingresos a los asalariados mejor. Yo me acuerdo cuando entré en el 2005 a la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, había 4.000 trabajadores forestales formalizados en el BPS, y cuando me fui para encargarme de la subsecretaría en el 2008, había 12.000. Y no es que haya aumentado tanto la forestación, lo que aumentó fue la formalización por la vía de las acciones de las políticas públicas, de un Estado presente en el territorio. Ahora bien, llegamos ahora a estos años, más o menos últimamente se venía cabalgando sobre los buenos precios a nivel internacional. Hubo una caída de algunos sectores y eso hay que tener cuidado porque no hay una crisis del agro generalizada. Sí hay problemas en algunos sectores del agro. Hubo 3 años de crisis de precio y de mercado en el caso de la lechería, muy marcado. Generalmente estos son ciclos sobre los cuales deberíamos de actuar también, para que las crestas de la sinusoide no sean tan pronunciadas. Hubo una caída abrupta del mercado de grano, fundamentalmente la soja, el maíz y el trigo, que se vio también impactado en un sector que es netamente capitalista, como el de la agricultura de secano actual. Y eso generó una realidad complicada. A su vez, como yo decía, el desarrollo capitalista hizo que la concentración también afectara al sector de la agricultura familiar. Es así que nace el tema de las movilizaciones de diciembre, enero, febrero. Insisto, hay algunas razones, no hay una realidad generalizada de crisis en el sector agropecuario. Hay un gran nivel de oportunismo. Es más, buena parte de las medidas no abarcan las soluciones ni cerca. Fue clarísimo cuando ellos plantean la devaluación y la suba del dólar a 36 pesos, automáticamente los hortícolas de Salto, los horticultores de Salto, saltan y se desmarcan porque saben que ellos compran los insumos en dólares, venden en pesos a un mercado que además se resiente si hay una devaluación. Es decir, y eso se ve también como hay algunos actores que son hegemónicos dentro de los procesos. No se toca ninguna de la intermediación no productiva del agro. No se habla de eso. Y todos los costos a los que se refieren son a los costos del Estado y nada se habla de los costos privados de los procesos productivos. Yo creo que eso lo dije en chiste, pero lo digo en serio. Dio
posibilidad de ponernos a discutir algunas cosas que siempre se ponían abajo de la alfombra. Aparece el tema de la renta de la tierra, aparece quién se queda con los excedentes de las cadenas de producción de valor, empiezan a discutirse cosas que seguro que no hubieran preferido tocar el tema si sabían que íbamos a discutir esto. Y también a la izquierda, en el gobierno y preparándose para sus programas de futuro, también le pone una situación de ponerse a analizar, a pensar cosas, ¿no? Yo creo que hoy el Frente Amplio lo que debe discutir es el modelo de desarrollo que quiere seguir. El modelo de desarrollo que se hizo durante el 2005 para pasar una etapa que estaba complicada en términos de cómo distribuíamos excedentes que no teníamos, fue más o menos lógico. El problema es cómo seguimos ahora, si seguimos haciendo lo mismo, si nos basamos exclusivamente en la inversión extranjera directa, si nos basamos en el aumento infinito, que no es cierto, de la productividad, o empezamos a pensar en todos los factores de producción y en la importancia del conjunto de la ruralidad en esto. A ver, el crecimiento agropecuario es necesario para todo el resto. Los excedentes agropecuarios son base para después la redistribución. El tema es si con este modelo es sustentable en el tiempo, y son las cosas que en definitiva yo creo que más allá de las cosas que se están discutiendo ahora son las que se van a discutir en un futuro próximo. Yo quiero cerrar porque hubo además me debo estar pasando de tiempo, hubo una sola cosa que creo que fue de un impacto muy importante. A mí me tocó ser parte, ¿no? Pero con falsa modestia no arreglamos nada. Entonces creo que sí, una de las cosas que se hicieron en estos gobiernos del Frente Amplio y que tuvo un impacto importantísimo fue las políticas del Instituto Nacional de Colonización. Por varios motivos, porque se creció en 110, 115 mil hectáreas de nuevas hectáreas, porque se distribuyó en una forma mucho más profesionalizada a partir de definiciones políticas claras, donde tenían que estar priorizados los agricultores familiares sin tierra y los asalariados rurales, porque se probó un sistema que nos dijeron desde siempre que no podía funcionar, que era el ingreso colectivo a la tierra, y funcionó. Por supuesto que hubo derrotas, pero hubo muchos más éxitos que derrotas y que están establecidos y siguen en la tierra. Porque se trabajó con los sindicatos rurales, se dieron miles de hectáreas a los sindicatos rurales, ya no a grupos de trabajadores rurales, sino a los sindicatos rurales. A UTA en el norte, al CIPE en el noreste, alguna experiencia con los naranjeros que fracasó, pero que también se hizo en Paysandú. Y creo que se hizo una de las medidas más revolucionarias en el concepto, cuando se define que la tierra ya no puede ser más propiedad de los privados y es propiedad social. Es decir, la tierra no es para el que la trabaja. La tierra es de todos y el usufructo de esa tierra que es de todos es para el que la trabaja. Es un concepto bastante profundo. Y está definido así en el Instituto de Colonización. Toda la tierra no se vuelve a vender a los colonos. Se la da en arrendamiento, o un arrendamiento subsidiado y que permite darle seguridad a los arrendatarios del instituto, pero la tierra pasa a ser un bien de toda la ciudadanía, de todos los uruguayos. Y eso no es un elemento menor. Ahora bien, ¿con eso revertimos los problemas de concentración? No, ni cerca. Me acuerdo una vez un presidente del Instituto Nacional del INCRA brasilero, que le preguntamos muy como admirándolo, qué bien que venía en Brasil, y se vengo perdiendo 6-2. Y nosotros más o menos terminamos igual, ¿no? Marchamos en la concentración mucho más, porque 115.000 hectáreas parecen un montón, y son un montón para la historia del Instituto de Colonización, que tiene más o menos unas 500.000 hectáreas, siendo el mayor propietario de tierra en un universo de 16 millones de hectáreas productivas, más o menos, 15, 16 millones de hectáreas. Es decir, somos una estrella en la Vía Láctea, ¿no? Absolutamente marginal. Y si se acuerdan, no sé cómo pasó, pero pasó,
a principios del siglo XX había un 25% de tierra del Estado. ¿Ah? Se creó un instituto de colonización y hoy, con un gran crecimiento en este gobierno de Frente Amplio, estamos más o menos en un, no sé, 3%. Yo creo que lo más lindo va a ser después lo que hablen, y además seguramente van a dar muchos más datos y mucho más interesantes los compañeros de la academia. Yo la dejo por aquí. Gracias.